Bienvenidos muchachos, hoy vamos a ver lo que es la 11ª y última clase de microbiología y vamos a ver lo que es virología sistémica. Entonces, para comenzar tenemos que los virus son células, no son partículas. ¿A qué se refiere con esto? Con que ellos fácilmente o ampliamente se pueden combinar con otras de nuestras células y ser parte de nuestro organismo. Muchas veces estas partículas se encuentran en el medio ambiente y no se pueden multiplicar por sí solos, es decir, de que necesitan de alguien para poderse multiplicar. En este caso, que ese alguien o ese algo que ellos necesitan para multiplicarse son nuestras propias células, es decir, nosotros somos la maquinaria de esos virus que andan en el medio ambiente. Ahora, los tamaños de los virus van a variar, pueden ser desde 20 hasta 200 nanómetros y se pueden ver como un microscopio electrónico barrido, y estos tienen un solo tipo de genoma, es decir, o ARN o ADN. Tenemos los virus que contienen ADN, el poxivirus, el virus de la viruela, el herpevirus, el virus del herpes simple, el citomegalovirus y el adenovirus. Y los virus que contienen ARN son el virus de la gripe, el virus de la parotiditis, de la rabia, rinovirus, el virus del dengue, de la hepatitis, del sarampión y por último los oncovirus. Estos oncovirus son los famosos virus cancerígenos. Estos se van a clasificar en dependencia del medio en que se desarrollen o cuál es su morfología. Entonces tenemos que hay viroides, que estos poseen un genoma que no tienen una cápsula viral, es decir, no tienen algo que lo protejan, y estos viroides solo afectan a las plantas. Tenemos las proviras, que se acercan o se integran a las células de nuestro organismo, pero no causan ningún daño, es decir, son inofensivas. Los pseudoviriones, que entregan a las células del huésped, y estas sí poseen una cápsula viral. Cuando tienen una cápsula viral, entonces es decir que estas se integran a nuestro organismo y en ocasiones pueden causar uno que otro daño. Y por último los priones, que son partículas virales no convencionales, es decir que no son tan comunes y que que afectan el sistema nervioso central, tanto en el hombre como en el ganado. Por eso es que muchas veces hay enfermedades virales que se transmiten de lo que el ganado, de lo que es los animales hacia los hombres, debido a simplemente a esta, que ambos se convierten en un medio para que estos priones se comiencen a desarrollar. Aquí tenemos una imagen en la que ustedes pueden ver donde se encuentra lo que es la cabeza de lo que es la anatomía del virus. Tenemos la cola, ¿verdad?, que se denomina en gran parte. Aquí podemos ver la cápside proteica que tiene, que por dentro, ¿qué es lo que hace esta cápside? Esta cápside está protegiendo a lo que está por dentro. ¿Y qué tenemos por dentro? Ya sea el ADN o el ARN. El collar, la lámina, el núcleo que se encuentra por esto, las placas basales y las fibras de la cola. Estas fibras de la cola son como en la bacteria eran los flagilos o los pili o las fimbrias, que era lo que hacían esas diferentes estructuras en la bacteria, movilizar a las bacterias en aquellas que eran móviles, porque en las que son inmóviles, estas no tienen ninguna de estas estructuras. En el caso del virus, estas fibras de la cola son las que tienen la capacidad para tener el movimiento y deslizarse. Una vez que este se integra con el ARN, en este caso de nuestra célula, ¿por qué? Porque ella aquí tiene un ADN, entonces lo que hace es una descamación o un desnudamiento, es decir, que solamente nuestro núcleo se va a compartir con este ADN y el núcleo que está por dentro con el núcleo y nuestro ARN o ADN de nuestra célula. Él tiene que pasar todo un proceso en el cual se le va quitando todo su cuerpo hasta quedar la parte del núcleo. En relación con la cápsula viral, aquí podemos tener de que esta tiene una estructura proteica. Como ya habíamos dicho, envuelve a material genético rodeado de una envoltura.
tenemos que existen tres tipos de cápsulas: la helicoidal, la icosaédrica y la compleja. La helicoidal generalmente se miran en las típicas que son en vegetales. La icosaédrica se miran en más que todo en los que son los animales. Entonces, esta es la cápside helicoidal, y aquí abajo pueden observar la cápside icosaédrica, y la cápside compleja es el virión, que tiene al menos dos partes, es decir, una cabeza, un núcleo cápside y una cola. Aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver los bacteriógrafos, que estos son las cápsulas más complejas, que aquí tienen la cabeza donde está la cápside, adentro está protegido por lo que es el núcleo o el material genético, el cuello, la cola, su placa basal, los puntos del alcance y las fibras proteicas, que estos son los virus que infectan a las bacterias, que siempre están como ácido nucleico, es decir, como un ADN. Aquí tenemos una imagen más amplia de lo que es la cápsula helicoidal, que tiene las proteínas de la cápside y el ácido nucleico, este de aquí arriba en rojo que ustedes pueden ver. Y los icosaédricos, aquí nosotros podemos apreciar las espinas, las cubiertas proteicas y por dentro el ácido nucleico y la envoltura que estos tienen. Estos, como ya habíamos dicho, generalmente infectan más a los animales, los helicoidales a los vegetales, y las complejas o los bacteriógrafos son los que afectan a lo que es el hombre. Los pasos para que haya una replicación es la absorción, penetración, el desnudamiento, como eso lo había dicho anteriormente, la etapa de expresión y replicación, el ensamblaje y la liberación del virus. Ahora vamos a ver una imagen donde nosotros podemos ver dónde están todas y cada una de estas etapas. Habíamos dicho, aquí podemos ver cómo el ARN tiene una transcriptasa inversa, la cápside y la parte de lo que es la envoltura, y la glucosproteína. Las glucosproteínas son las que son insertadas en las paredes de nuestras células normales, y así es como se adhiere. Después de que esta se adhiere, podemos ver que pasa un proceso de adherencia y ensamblaje. Comienza a haber un desnudamiento de lo que es la cápside para dejar el material genético. Entonces, primero tenemos que, un ejemplo, si este es el ARN, el que se comienza a liberar de lo que es la cápside para entrar en conjunto con otro, este tiene una división un poco pequeña. ¿Por qué? Porque este se va a combinar la parte de ARN y se va a integrar a lo que son las células, la madre célula, o sea, es decir, de nosotros, el núcleo que esto tiene. Posteriormente va a venir y se va a unir a lo que es el genoma o el núcleo genético de nuestra célula. En este caso puede ser producido, en este caso como tenemos un ARN, la célula puede tener un ADN. Esto se combina creando lo que así un material genético. Se unen los dos, el ADN celular y el ARN vírico, y comienzan a generar un ADN vírico por medio de la célula ADN y el genoma ARN. Estos después comienzan la formación, el ensamblaje, la liberación, comienzan a formar una nueva cápsula para proteger al material vírico que ya está formando parte de nuestra célula. Comienza a tener la protección de la cápside de su glucosproteína y después la liberación del virus. Entonces acá tenemos que este virus ya está asociado con una célula madre, es decir, una de nuestras propias células. Tenemos que la clasificación puede ser ADN o ARN. De esto también va a depender del tamaño del virus, si poseen envoltura y los que no poseen envoltura, según el peso molecular del genoma viral, según el sitio anatómico que infectan, porque recuerden que aunque estos se pueden propagar, tienen un lugar específico donde ellos se nutren, se enriquecen, o su lugar preferido para causar un daño tisular, medular o multifactorial. También la sensibilidad a los desinfectantes y a las temperaturas. ¿Por qué? Porque hay virus o bacterias a lo que es alrededor del mundo que
se desarrollan quizás en un cierto tipo de temperatura y que ese país está normalmente asociado con esa bacteria o con ese virus, pero si nosotros vivimos en un lugar donde la temperatura del país es totalmente diferente a esa, vamos a poder enfrentar un tipo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos registrado en nuestro cuerpo humano ese tipo de virus, ese tipo de bacteria, que para ellos es normal. La sensibilidad a los desinfectantes al momento en los hospitales, recuérdense que habíamos mirado en esa clase que utilizaban desinfectantes especiales de alta gama para evitar la propagación de virus. Ahora, ¿qué es lo malo de esto? Es que estos virus van creando, tanto virus como bacterias, van creando una resistencia, que por eso se dice que es peor una infección intrahospitalaria que una infección extrahospitalaria, porque estas bacterias crean resistencia, haciéndose más difícil la eliminación de estas o el control de estas en el caso de los virus, y así poder dar de alta al paciente posteriormente. Tenemos que los factores dañinos van a estar en dependencia de las características propias que tenga el virus, la virulencia, si tiene una cápside o no, si está desnudo, cuánto es el peso molecular que tiene, los diámetros en nanómetros, recuérdense que varían de 20 a 200 nanómetros, la característica del medio ambiente, es decir, dónde él se desarrolla en un lugar tropical o es en un lugar húmedo. Todo esto tiene que ir en dependencia. Las características del huésped. ¿Por qué es importante las características del huésped? Porque si mi sistema inmunológico está alto, está estable, entonces no va a ser tan fácil que yo comience a presentar el cuadro clínico de ese virus. Puede que sufra tal vez un decaimiento, un pequeño dolor de cabeza, y simplemente mi sistema inmunológico venga rápidamente y tome ese gen y crea el virus. Va a depender de los factores dañinos, ¿verdad? Estos factores dañinos van a tener sus propias características. ¿Cuáles son estas propias características? Tenemos características propias del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a depender del peso molecular del ADN que tenga, el diámetro o la longitud o la gama nanómetramente que el virus tenga. Ya recordemos que este puede variar de 20 a 200 nanómetros. Si tiene cápside o no, las temperaturas en el que se desarrollan, las características del medio ambiente son importantes, porque no es las mismas características que va a desempeñar un virus en lo que son una zona templada o una zona fría a las mismas características que puede tener un virus cuando el medio ambiente en el que él se tiende a desarrollar es tropical, es caliente o es caluroso, ¿verdad? También depende de las características de lo que es el huésped. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro, mi sistema inmunológico lo tengo bien, mi defensa es tan alta, entonces yo puedo estar en contacto con ese virus, pero mi sistema inmunológico crea una memoria celular, entonces me va a evitar pasar todo el proceso de cuadro clínico de manera agresiva, y posteriormente entonces lo que va a pasar es de que yo solo sufra una o dos síntomas de lo que es todo el cuadro clínico y no tengo una afección realmente impactante en lo que es mi estado de salud. En cambio, si mi característica como huésped es estar inmunodeprimido, es decir, mi sistema inmunológico está bajo, voy a tener la mayor facilidad para desarrollar un cuadro clínico, una serie de signos y síntomas floridos, en los cuales va a provocar que el virus aceche con mayor facilidad mi estado inmunológico y aún más enfermarme de lo que ya estoy. Ahora tenemos los efectos patogénicos. Estos están divididos, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen, en citopático, citolítico, en el cuerpo de inclusión y sin sitio. Cuando hablamos del efecto patogénico citopático, son células que cambian, deforman o la deforman. Este es el efecto patogénico. Este efecto quiere decir de que es lo que el virus puede causar en nuestras células. Entonces, el citopático, como habíamos dicho, cambia las células de forma o las deforma. El citolítico causa lisis en la célula. Es decir, cuando hablamos de lisis, de fagocitosis, es cuando estas destruyen la célula. Cuando hablamos de un cuerpo de inclusión, es que forma cúmulos en el virus del citoplasma de la célula. Es decir, comienza todo un proceso de acúmulo que van a generar un daño en el citoplasma de la célula, es decir, donde él se nutre. Los sin sitio induce la unión de las células vecinas. Pueden haber dos núcleos
y una de las células que están infectadas. Es decir, que este fácilmente se congenia con otra célula y sin ningún problema pueden haber dos núcleos en esta. Y cuando estas se separan, simplemente ya tenemos la célula que está infectada y la otra que está ahí esperando para pasar la infección a otra célula. Los mecanismos de transmisión de los virus pueden ser directos, es decir, por vía que se toque, por medio de la piel, etcétera, vía parenteral. Los fómites son la silla, el reloj, el cuaderno, que la mesa, etcétera, etcétera, que nosotros podemos tocar y que puede estar infectado por algún tipo de virus. Transplacentaria, es decir, cuando la madre da luz y tiene algún virus, entonces puede fácilmente el niño, cuando esté en etapa de formación, adquirir ese virus también y provocar un efecto colateral, un daño, dependiendo de qué tipo de virus sea y qué zonas sean las que él comience a dañar, ya sea a nivel celular, tegumentario, neurológico, renal, respiratorio, etcétera. El diagnóstico del virus generalmente se hace por clínica y para confirmarlo se hace en laboratorio. La diferencia entre cuando entre lo que es una bacteria y un virus es que las bacterias se pueden eliminar de lo que es el cuerpo humano. En cambio, el virus solo se pueden acicalar, asimilar, disminuir lo que es el cuadro clínico, es decir, la serie de signos y de síntomas. ¿Por qué? Porque el virus se vuelve parte de nosotros, porque tiene esa facilidad, esa replicación de venir y adherirse a lo que son nuestras células y ser parte de nuestro organismo. Por eso es que muchas veces en los virus se dan antirretrovirales, es decir, de que eviten la propagación y la replicación de estas células. En cambio, en las bacterias lo que se dan son antibióticos para que éstas se eliminen de la flora bacteriana normal de nuestro cuerpo, que no la alteren, y si son muy patogénicas, eliminarlas por completo porque no son parte de nuestro organismo. Ahora vamos a ver los virus que contienen ADN. Dentro de estos virus nosotros tenemos el herpevirus. Ahí tenemos una imagen, ustedes pueden ver de lo que es la célula del herpevirus. Este herpevirus es el agente etiológico del famoso herpes simple, la varicela y el herpes zóster. Vamos a hablar brevemente de ello. Tenemos que del virus del herpes simple, la morfología, bueno, como habíamos dicho, es ADN de doble filamento, tiene una cápside y una envoltura lipoproteínica exterior, tiene un tamaño grande de 150 a 200 nanómetros. ¿Qué es lo que pasa en el interior cuando este virus entra a nuestro organismo, a nuestra corporación? Viene y él prolifera en los tejidos de origen ecto y endodérmico. Entonces, conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, estos se van desarrollando y ahí es cuando se comienza a ver la manifestación del cuadro clínico con fiebre herpética, la aparición de vesículas que se localizan en los límites. Generalmente la mayor zona donde él viene y hace su cuadro florido, donde uno lo puede detectar, son en las mucosas, en la piel, en los labios, en la nariz, debajo de la lengua, en la parte inferior de los labios, la mejilla y los genitales. Acuérdense que hay. Entonces aquí tenemos la clasificación del virus herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. En el tipo 1, ¿dónde va a afectar? Va a afectar la zona bucofaringea, va a afectar la temperatura corporal, va a provocar faringitis, va a tener vesiculares, es decir, unas ampollitas como generalmente se les conoce, y estas pueden durar de 2 a 3 semanas. Esto se elimina. Si ustedes se preguntan eso, la respuesta es no. Les repito, solo se da un tratamiento para calmar lo que son los signos que esto presenta o síntomas. En el caso de que tenga unas ampollas, lo que son vesículas, entonces simplemente se da una pomada que va a permitir que esta ronchita, esta vesícula, se disminuyan hasta totalmente aparecer. Y este virus, como puede pasar 6 meses sin ninguna latencia,
puede venir y hacer una recidiva, es decir, regresa y vuelve a presentar el mismo cuadro, y lo único que se da es un tratamiento para los síntomas que tiene, ningún tratamiento bacteriano. Y tenemos el tipo 2, que el tipo 2 es cuando afecta los genitales. Por lo general, si yo tuviera herpes simple tipo 2 y yo tengo esa infección, a pesar de que no está latente en mí, no tengo una reacción de la vesícula, de fiebre, de irritación, de dolor en las partes que son los genitales externos, ¿verdad? Entonces, mi compañera o mi compañero, ya sea, ¿verdad?, sexual, tengo que compartir esta información con él y utilizar protección en tal caso de que esta persona no tenga ese virus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras en las cuales se contagia, por medio de del sexo, es decir, de directa. También esta dura de 3 semanas y cursa también con vesículas, como se había dicho. Ahora, en cambio, el virus de la varicela herpes zóster, este virus tiene una cápside y es de tamaño grande, igual que el anterior, de 150 a 200. La varicela tiene un proceso primero y después pasa a ser la varicela herpes zóster. En la varicela es un virus común que ataca preferentemente a los niños menores de 10 años. Por eso que se dice que después de los 10 años o ya mayores, esta varicela ya no puede cursar como cursa muchas veces en un niño. Y se puede, en vez de cursar como una varicela normal, puede cursar como una mutación, y ahí es donde el herpes zóster. ¿Cuál es la diferencia? En que esta varicela primeramente se ubica en lo que son las vías respiratorias superiores, y luego se puede introducir en lo que primero y después se introduce en lo que es la sangre, donde es diseminado. Ahí es donde comienza a aparecer los que son la fiebre, un poquito de dolor y las vesículas o las ampollitas de agua, la picazón, y se comienza a propagar en todo lo que es el organismo. Tiene una duración de 15 días, 2 o 3 semanas aproximadamente o más. Pero cuando crece y quizás no es un virus normal de la varicela, es donde del herpes zóster, y es primordialmente se da en adultos. Y esto es muchas veces cuando no ha dado y da grande, puede dar el herpes zóster. Pero si ya dio en la infancia la varicela y hay una recidiva, es decir, una reactivación de lo que es el virus de la varicela, cuando regresa, cuando hay una reactivación, hay una mutación del virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este virus comienza a afectar los troncos nerviosos, alcanzando la piel. Puede que ya no se propague como se propagó en la varicela, que a uno le dio de pequeño, que era en todo el cuerpo, que pasó el proceso de las costras, que le picaban, que no se las tenía que arrancar ni rascar, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con el herpes zóster? Ataca punto específico y quizás no se extienda en todo lo que es la piel, pero cuando ataca un punto específico, ya sea en la espalda, en ojo, en labio, en cualquiera de esas cosas, cuando ataca, un ejemplo en lo que son la espalda, puede atacar fácilmente los nervios. Es donde ellos más tienden a desarrollarse. Además de la zona de la piel, vienen y atacan los nervios. Fácilmente los ataca. Es un lugar donde él se enriquece. Y ahí podemos ver que principalmente están a lo largo de los nervios intercostales. Hay papilas que son similares, vesículas, perdón, que son similares a los de la varicela, pero como les dije, están localizadas en un área delimitada. Aquí tenemos imágenes donde ustedes pueden ver esto que aquí está sufriendo a la izquierda, herpes simple, cómo se encuentran afectados lo que es el área de los labios mayores, en el caso de la mujer, cómo se encuentran irritados, ¿verdad? La zona del pene, que pueden ver más adelante. Y aquí tenemos el virus de la mutación de lo que es la varicela herpes zóster. En este caso, si yo estoy embarazada y yo tengo una mutación del virus y a mí me da herpes zóster, perfectamente, si estoy en el primer trimestre donde mi bebé se está desarrollando, él puede contagiarse, nacer con herpes zóster o con varicela, y estas son las lesiones que se pueden observar en él. Aquí podemos ver cómo afecta igualmente
lo que son las mucosas y la piel. Aquí podemos ver, y en esta otra imagen podemos ver de que está justamente delimitado estas vesículas, pero que está afectando, puede aquí estar afectando nervio oftálmico o cualquier nervio de la cara que esté inervada, facial, trigémino, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el más virus que tiene lo que el virus ADN, ¿verdad? Es decir, que siempre está latente. Ahora, virus que contienen ARN, tenemos los virus respiratorios. Tenemos entre uno de ellos el ortomixovirus, el famoso virus de la gripe. Tenemos que posee una forma esférica o oval a cada una de sus partículas, que estas miden entre 80 y 100 nanómetros de diámetro. El genoma está constituido por ARN, como bien se vio, unifilamentoso, y tiene una nucleocápside. ¿Qué es lo que pasa en la patogénesis de él? Se transmite por vía aérea, al estornudar, al toser, al hablar, y la gripe se caracteriza por su gran contagiosidad. Hay un sinnúmero de serotipos, tanto de bacterias como el influenzae como el ortomixovirus, es decir, hay miles de serotipos, y es por eso que aunque nos mojemos, aunque tomemos pastillas para lo que la gripe, siempre vamos a tener una recaída o simplemente vamos a tener un serotipo diferente de bacterias o de virus de la gripe que van a estar provocando este episodio. Tenemos el paramyxovirus, que es el agente etiológico de la parotiditis, es decir, la inflamación de las glándulas parótidas en la cara, la famosa topa, en ocasiones le dice la gente. Se observa de forma irregular esférica, es parecida a una clápside y mide entre 150 a 175 nanómetros de diámetro. ¿Cuál es la patogenicidad que él tiene? Provoca fiebre, provoca inflamación, como habíamos dicho, de las glándulas parótidas, pero esta inflamación se puede extender a donde los que son las glándulas parótidas, sublinguales y submaxilares. Es por eso que esas personas se encuentran muy cachetoncitas, se podría decir. En los niños son los que están mayormente afectados. Por lo general cursan asintomáticamente y se puede diseminar. Si esto no se mira a tiempo, si no se toma algún tratamiento antirretroviral o no se mira al doctor que tiene un curso normal de la patogénesis, puede llegar a diseminar hasta lo que es el sistema nervioso central, causando un daño aún mayor de lo que es simplemente en la zona submaxilar y submandibular. Ahora, el virus de la rabia. Aquí podemos ver que es como forma de bala, tiene su membrana, las glicoproteínas que están afuera, la proteína de matriz, y aquí adentro es donde se tiene el ribonucleoproteína. Ahora, este rhabdovirus, que es de la familia Rhabdoviridae, es donde pertenece el virus de la rabia, que son en forma de balas, como aquí lo pueden ver, ¿verdad? En imagen a su derecha pueden observar y apreciar que tiene forma de bala. ¿Cuál es la morfología que él tiene? A pesar de que tiene forma de bala, en un extremo de él es plano y en el otro es redondeado. Mide entre 80 a 180 nanómetros. ¿Cuál es la patogénesis que él tiene? Tiene un intervalo de contagio de un comienzo de 15 a 45 días y en ocasiones, dependiendo, ¿verdad?, como habíamos dicho, del huésped, puede desarrollarse hasta en 3 meses. Varía dependiendo de la virulencia y la localización. Porque hay personas que muchas veces solo se miran afectados en su brazo, otras simplemente sus piernas, otras la parte del abdomen bajo, pero hay otras que son atacadas todo al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de dónde esté localizada y la virulencia del tamaño que tenga y del huésped, se puede ver la patogénesis que él tenga. Avanza por los troncos nerviosos hasta finalmente alojarse a los ganglios simpáticos y a la región lumbar de la médula espinal. Estos pacientes normalmente cursan con un dolor en lo que es toda la espalda. Puede tener síndrome de cialorrea, que es cialorrea, salivación excesiva, convulsiones y crisis sudorales. La muerte proviene en los primeros de 5 a 7 días. Por eso es que se dice que cuando tiene un perro rabia y es mordido, uno viene y comienza a lo que inyectarse a lo que es alrededor del ombligo para mantener a control este virus.
y evitar así la muerte cuando no es tratada. Tenemos los retrovirus. Ahí tenemos una imagen de lo que es un retrovirus. Y este retrovirus dice que estos virus son ácidos ribonucleicos. Es una cadena positiva con una envoltura con morfología y forma de réplica única. La copia de este se integra al cromosoma de la célula anfitriona para transformarse en un gen celular, es decir, se vuelve en una de nuestras células, evitando de esta manera que el sistema inmunológico lo registre para ser encapsulado y destruido. Fue el estudio que se realizó a lo largo del tiempo para llegar a descubrir este retrovirus, el que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero con más estudio, al pasar el tiempo, se dio cuenta de que antes de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los pacientes pasaban por un desarrollo de un virus anteriormente a este. ¿Cuál es este virus? El virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, cuando hablamos de retrovirus, hablamos del del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos un virus del famoso VIH, donde podemos ver que el ácido ribonucleico se encuentra protegido por una transcriptasa inversa, una proteasa, una integrasa, la doble capa lipídica, las glicoproteínas que tiene y la cápside, por lo cual está envuelta. Esta inmunosupresión introducida por el VIH, deben de tomar en cuenta que decir VIH no es lo mismo que decir el SIDA. Uno puede vivir por más de 10 hasta 20 años con el virus de la inmunodeficiencia humana por medio de los antirretrovirales. Es decir, de que estos evitan la replicación y la propagación de esto. Entonces, para llegar al paso de lo que es el SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pasan varias cosas. Entonces, uno puede simplemente pasar toda su vida con VIH sin desarrollar el virus de la inmunodeficiencia. ¿Esto qué es lo que hace? Este virus provoca una reducción del número de los linfocitos T, CD4. Estos son los que encapsulan y los que destruyen a un cuerpo extraño, que diezman las funciones cooperadoras de la hipersensibilidad del tipo de reactor, la respuesta inmunitaria. Es decir, bloquea toda esta respuesta que el sistema inmunológico normalmente tiene para pasar desapercibido, creyendo que es una célula normal de nuestro cuerpo, no ser detectada y comenzar a propagarse. ¿Cuál es la replicación que que el virus tiene? Tenemos que el paso 1 es la unión. Entonces, el virus y la célula del huésped se aproximan debido a la fuerte atracción que existe en las proteínas GP120 del virus y la molécula CD4 de las células del huésped. Entonces, aquí podemos ver en imagen el paso número 1, que es donde estas se atraen, estas glucoproteínas con las moléculas CD4, y comienza una alteración especial entre la proteína y la molécula que activa un receptor situado en la superficie de la célula del huésped, que hace que se junten las partes externas del virus de cada célula. Entonces, estas se atraen y se unen a lo que es la célula del virus y la célula madre. Aquí tenemos que exteriormente están los linfocitos CD4. Esto que vemos acá, el ADN, es el núcleo, la célula de ADN del núcleo. Y posteriormente vamos a seguir viendo los siguientes pasos. En el paso número 2 tenemos la famosa, si en el paso número 1 era la unión, en el segundo tenemos la transcripción inversa. Es decir, que después de la unión, la cápside viral penetra a la célula del huésped. Es decir, la cápside viral, recordemos que es donde se encuentra lo que el núcleo, el ADN, en este caso el ARN. La cápside viral contiene 2 cadenas de ARN y enzimas especiales. Tiene 2, ¿por qué 2? Porque una de ellas es la que se va a combinar con el genoma, con la cápside, con el núcleo, perdón, de lo que el ADN de la célula madre nuestra. El ARN viral se libera en el interior de lo que es la célula. Aquí tenemos cuando ya son unidas la cápside,
penetra y es como que se abriera y comienzan a salir las dos enzimas, las dos cadenas de ARN. Entonces, una de ellas se vuelve una transcriptasa inversa que crea una copia de ADN del ARN. Cuando esta hace una transcriptasa inversa, entonces tenemos que esos dos filamentos, uno es ARN y el otro es ADN. Fácilmente, una vez duplicada la cadena de ADN, el proviral ADN de doble cadena ya está preparado para integrarse. Es decir, de que este filamento que tuvo una conversión, una transcriptasa inversa y se convirtió ahora para crear una copia del ADN, del ARN, fácilmente va a venir y se va a tener una gemación y posteriormente un ensamblaje, que vamos a verlo a continuación, que es cuando se da la integración. ¿Qué es lo que pasa? El ADN del VIH o el proviral es conducido al núcleo de la célula ocupada, donde en una cima viral, que es donde se llama la integrasa, se encarga de incorporar el ADN vírico dentro del propio ADN de la célula. Si bien se vio que en la transcriptasa inversa, estos dos filamentos, uno de ellos sufría una conversión inversa para convertirse en el ADN del ARN vírico, entonces el ADN vírico que ya se encuentra se va a unir al propio ADN de la célula. Entonces, a partir de ahora, la célula produce nuevas proteínas que también producen nuevas copias del virus. Entonces, aquí tenemos la integración. Aquí es cuando pasa la cadena del virus viral, se integra a la cadena del virus celular y esto comienza a producir nuevas copias del virus. El provirus, que así se denomina al ADN viral incorporado en el material genético, puede permanecer intacto ahí durante años y estas no pueden producir copias o producen muy pocas que son incapaces de presentar alguna sintomatología. Por eso es que se dice que este virus puede dilatar de 3 a 6 meses en desarrollarse. Por eso es que cuando hay sospecha mandan cada 3 meses este examen, porque esto es lo que él puede dilatar en replicarse, en mostrar réplica de esta célula. Y así es como el virus se mantiene latente. Su latencia y su replicación se puede decir que es un poco lenta, pero cuando llega a dañar lo hace de manera agresiva. El siguiente paso es la transcripción. Cuando la célula diana recibe una señal para volverse activa, el provirus utiliza una proteína llamada polimerasa para crear copias del material genético del VIH. Entonces, nosotros podemos ver acá la transcripción. Este está generando nuevas copias de cadenas de ADN, es decir, células víricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El provirus crea una proteína celular llamada polimerasa para crear nuevo material genético. Y cuando ya se tiene este material genético como el ADN, no puede abandonar el núcleo de la célula. El material genético se transcribe a ARN, lo que se conoce como el ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Este ARN mensajero sí puede atravesar las paredes del núcleo celular. Entonces, este se libera de donde está el núcleo y la pared celular y sirve como patrón para la formación de las cadenas largas de proteínas. Por último tenemos el ensamblaje. ¿Cuál es ese ensamblaje? Una vez generadas las cadenas de proteínas virales, otra enzima del VIH llamada proteasa actúa como una tijera, dividiendo dichas cadenas en pequeñas proteínas individuales que pueden cumplir varias funciones. Algunas se transforman en enzimas del VIH, tales como las transcriptasa inversa, mientras que otras se unen a las copias del material genético del virus, ensamblándose así nuevas partículas del VIH. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como él ya fue dado por fuera de lo que es el núcleo de la célula, entonces bien se puede dividir y tener dos funciones diferentes. O se une o hace copia de lo que el material genético del virus a otra célula, o simplemente se ensambla a nuevas partículas del VIH.
Y por último tenemos la gemación, que es cuando el virus brota de la célula, es decir, cuando ella decide a qué parte puede pertenecer, ya sea una copia del material o nuevas partículas, estas que comienzan a formar una nueva célula dentro de la célula madre, y esta después brota de la célula y al desprenderse se lleva consigo la parte de la envoltura exterior de esta, es decir, de la membrana celular que esta tiene. Esta envoltura, que es la que actúa como recubrimiento y protección del genoma del núcleo ahora vírico, que tiene combinaciones de proteínas y azúcares, que estas son conocidas como las famosas glucoproteínas del VIH. Son necesarias para que así el virus se pueda acoplar al CD4 y a los receptores. Las nuevas copias del VIH ya están listas para infectar a la otra célula. Ahí tenemos una imagen total, es decir, de todo lo que es la replicación del virus del VIH, cómo pasa. Y por último, la transmisión del VIH. Esta se puede hacer por sangre, en las donaciones de sangre, por eso hay que tener mucho cuidado, porque las hojas tal vez están infectadas o algo, o inclusive cuando nos van a donar sangre, esa sangre, si no ha sido analizada, no sabemos con qué tipo de virus esté presente. En sangre, semen, secreciones vaginales de los individuos que están afectados, el prolongado de infección asintomático que este tiene, que estos son los que han favorecido para la diseminación que este tenga, el contagio de sangre y los hemoderivados que este pueda tener. Tenemos el virus de la gastroenteritis. Este virus de la gastroenteritis no es nada más y nada menos que el famoso virus que produce la diarrea. ¿Cuál es este? Mejor conocido también en los niños, es el rotavirus. Son las mayores causas de morbilidad y mortalidad en lo que es a nivel mundial. La morfología es que posee un diámetro de 70 nanómetros, una doble cápside proteica de estructura icosaédrica y no tiene una envoltura. En la capa interna se encuentra el núcleo o centro que contiene el genoma de lo que es el ARN. Este rotavirus se transmite por la vía fecal oral, infecta las células de las vellosidades del intestino delgado y estas se multiplican en los enterocitos y alterando su mecanismo de transporte. ¿Qué quiere decir alterando su mecanismo de transporte? Los enterocitos son, unos absorben y los otros secretan. Cuando este virus ataca, los que estaban absorbiendo ya no están absorbiendo, sino que están comenzando a secretar. Y los que secretaban no secretan, sino que comienzan a absorber. Y es por eso que hay un descontrol de lo que es el mecanismo de transporte y que este actúa en todo lo que es el intestino. Aquí tenemos que es de la familia, ¿verdad? Reoviridae, y tenemos ahí una imagen de lo que es el rotavirus. Como habíamos dicho, icosaédrico, no tiene una envoltura, así que en el centro se pueden encontrar lo que es el núcleo del ARN. Los virus no clasificados. Estos virus no clasificados tenemos de que no se sabe todavía si pertenecen al grupo del ARN o el ADN. Dentro de ellos tenemos todos los virus de la hepatitis. Tenemos el virus de la hepatitis A, la hepatitis B o la hepatitis C. Este tiene una cápsula desnuda icosaédrica de 2 a 7. El virus de la hepatitis A se ingiere y probablemente llega a la circulación sanguínea a través de la bucofaringe o revestimiento epitelial, ¿verdad? Su objetivo es alcanzar, este tiene toda una vía de transporte, su objetivo es alcanzar lo que es el parénquima de lo que es el hígado. Se dice porque el hígado, además del virus normalmente de lo que es la hepatitis, aquí es donde él siempre va a pretender llegar, a pesar de que pasa todo un revestimiento, pasa por los intestinos y todo. Su lugar favorito es el hígado, pero posteriormente él sin ningún problema, si se lleva demasiado tiempo con este virus, se puede diseminar hacia otras regiones infectándolo. El del virus de la hepatitis B puede provocar una enfermedad crónica o aguda. Esta puede ser sintomática o no asintomática, y esto, como habíamos dicho, una de las características depende de la respuesta de la persona. El virus de la hepatitis C, tenemos de que esta permanecen asociadas a la célula y así evitar la muerte celular favorece una infección persistente, provocando la hepatopatía. Es decir, que esta infección del virus de la hepatitis C es tan persistente, tan latente,
que puede llegar a provocar cualquier tipo de daño hepático, una cirrosis o un hígado graso, pero siempre permanecer latente, siempre estar presente ese daño celular en el hígado. Hay unos que no están completamente bien estudiados, que son el virus de la hepatitis G, que no se tiene una patogenia en sí de lo que él puede hacer. El virus de la hepatitis D, que es el agente delta, que se incrementa de las infecciones producidas por el virus de la hepatitis B. Es decir, esta puede ser una combinación de ellas. Y en cambio el virus de la hepatitis E son similares a las enfermedades producidas por el virus de la hepatitis A, que solamente, pero esta, a diferencia de la, solamente provoca un cuadro agudo. Tenemos los virus cancerígenos. Aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden observar una célula normal y una célula con cáncer. Estos son los famosos oncovirus. Estos, hay virus que contienen ADN oncológico y hay virus que contienen ARN oncológico, ¿verdad? Tenemos el papovirus, que dentro de eso tenemos el virus del papiloma y el polioma, el adenovirus y el herpevirus. Tenemos el virus que contienen ARN, que son el tipo de virus oncovirus tipo A, B, C y D. ¿Cuáles son estos que contienen ADN? El virus del papiloma, este grupo está constituido por los virus del papiloma cutáneo, mucoso, que son cuando dan las famosas verrugas en el hombre o en la mujer. Pero este virus del papiloma muchas veces se puede, al no ser tratado, no ser atendido a tiempo, se puede provocar lo que es el cáncer, el famoso cáncer cérvico-uterino. Tenemos el virus del polioma, que este subgrupo incluye el virus de los poliomas murunos, que son pequeñas estructuras de 40 nanómetros, y esto más que todo se reproduce en los que son los animales, como que son las ratas, que a las ratas le producen tumores. Pero en el hombre es homónimo por sus propiedades cancerígenas y la transformación que este puede sufrir en el cuerpo humano. El adenovirus, que no se ha podido demostrar si produce una neoplasia maligna, pero cuando se dice que se está presente, se dice que se debe tener un chequeo seguido para así evitar que caiga en una neoplasia. El herpevirus, que el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa del hombre, el linfoma en los niños africanos y el carcinoma, aquí es donde se encuentra lo que es el carcinoma del cuello uterino de la mujer, que son serotipos específicos. En los virus que contienen ARN o el retrovirus, el oncovirus tipo C, se han determinado que intervienen en los procesos neoplásicos en el hombre. Cuando el cáncer ya ha basado en tipo 3 o tipo 4, se puede decir de que este cáncer generalmente se disemina, y ahí es cuando comienza a afectar órganos, sistema cercano a donde está su localización normal, y ahí es donde produce intervenciones generalmente. Tenemos el oncovirus tipo B, que se encuentra semejanza en los casos de carcinomas, en el caso de las mujeres, ¿verdad? En los carcinomas de mama. El tipo A son asociados al tipo C y al tipo B, pero hasta el momento no se han encontrado datos de su participación en la oncogénesis, es decir, en la creación, cómo viene naciendo este oncovirus. Y el oncovirus de tipo D se encuentra en estudios en relación al tejido entre los cultivos celulares del hombre y de los cerdos. Y bueno, chicos, eso ha sido toda la clase de lo que es microbiología, y eso es todo. Listo. Ay, era bastante. ¿Cuántas eran?